Sí, buenos días a todos. Gracias, Paul. Gracias también por el interés en esta temática. Como siempre, trataremos de ir abordando temas en lo posible semanalmente con respecto a soluciones que tienen que ver con IoT. Y en particular, no siempre, pero siempre que se pueda, que tengan que ver con telemetría para IoT, como es el caso de LoRaWAN. Y la mayoría de soluciones que presentaremos hoy giran en torno a esta tecnología. Y este es el título de hoy, monitoreo en tiempo real de tanques de combustible. Sin embargo, el tema que abordaremos es no solo aplicable a tanques de combustible, sino a líquidos, ¿no? Tanques con líquidos en general. Y hemos monitoreado aceites, hemos monitoreado agua, hemos monitoreado combustible diésel, gasolina de avión, y también líquidos en la industria de alimentos, etcétera, ¿no? Lo que vamos a ver hoy está bastante enfocado en diésel, pero es indistinto, varían las características del sensor dependiendo de la industria, pero se puede decir que al menos el principio es el mismo. Entonces, sin más, voy a comenzar. Esta es una instalación típica de una medición en tiempo real de combustible o de un tanque de combustible. Lo que hacemos nosotros es, espero poder señalar, que se vea lo que señalo, colocar un dispositivo. El que más usamos es de diferencia de presión, donde se coloca una sonda en el fondo del tanque y a través de este cabezal se transmite usando un protocolo industrial, que el más común RS485, que es el que usamos casi eh, a diario, por decirlo de algún modo, frecuentemente, en todo caso, y es el que mejor resultados nos da por las características del mismo y ser resiliente a todo tipo de situaciones como ruido, como cortocircuitos, etcétera, ¿no? Este sensor tiene una precisión de máximo mejor dicho, un error de máximo el 1%. Entonces, tendremos una medida bastante precisa de los ingresos y egresos de líquido al tanque, mejorando con esto la fiabilidad y la confiabilidad de la medición de combustible en ciertas industrias o ciertos campos de negocio, ¿no? Aquí tenemos el aparato nuestro que ya hemos abordado en otros webinars, que es el Sensor Hub de Ubox, que es el que recibe la señal de los sensores y la transmite a la red LoRaWAN. Aquí tenemos otro tipo de sensor, que es un sensor de flujo. En muchas industrias, eh, el tanque alimenta a ciertos equipos y se quiere saber cuánto va para cada uno, y en muchos casos ya no solo aplica la medición de nivel de combustible en el tanque, sino cuánto flujo salió por una tubería, por ejemplo, a las bombas de cierto grupo de bombas, o por ejemplo a una llave también puede ser, desde donde se tanquean vehículos, por ejemplo en haciendas, en camaroneras, es común que del tanque existan derivaciones que en algunos casos terminan en estas pistolas de abastecimiento a tanques, ¿no? Entonces se tienen motos, se tienen vehículos, camionetas, etcétera, que se van llenando sus tanques a través de esta manguera con pistola. Y ese flujo es medido a través de un sensor de flujo como el que vemos en la figura. Entonces, en esta figura tenemos un transmisor, lo podríamos llamar así, que es el Sensor Hub, a donde están conectados típicamente un sensor, pero muy comúnmente también más de uno,
en el caso de quererse medir flujo adicionalmente al nivel. Todos estos sensores se calibran en sitio para que estén precisos y mantener las mediciones con ese margen de error del 1%, que es el que nos proporciona el aparato. Todos son de materiales eh, que sirven para estar expuestos a condiciones adversas, inoxidables, en algunos casos aleaciones de titanio, para preservar la durabilidad del mismo. La situación actual, bueno, la situación actual, cuando no se tiene una solución de medición de combustible, es bastante precaria. Aquí están los ingresos y egresos de combustible más comunes. Los egresos van a tuberías, también egresos manuales, por ejemplo, en camaroneras, tanqueo de aireadores, que son dispositivos que se usan para aumentar el porcentaje de oxígeno disuelto en las piscinas de acuacultura. Egresos manuales para vehículos y también para canecas, para, eh, digamos, tanques menores o depósitos plásticos. Y los ingresos más comunes, bueno, acopio y retornos de bombas. Muchas veces las bombas tienen un retorno que va directamente al tanque, o a veces a un tanque intermedio que sirve para nivelar la temperatura, puesto que regresan de las bombas líquido a una temperatura superior. Y se usa un tanque intermedio, pero finalmente termina en el tanque de combustible. Y también es interesante detectar esto de aquí también, estos ingresos. El control actual se realiza basado en confianza, se confía en una persona que está viendo una regla, básicamente, tanto de parte del proveedor, es decir, del tanquero muchas veces, o por parte del cliente. Las herramientas son bastante imprecisas, se usa una regla, muchas veces, entre comillas, se dice que la regla ha sido calibrada o verificada, y se usa un termómetro también, puesto que es un líquido y su volumen depende de la temperatura. No hay control de fugas, no hay, es decir, si yo tengo de repente una fuga en una tubería que va a una bomba y esta tubería está enterrada, me estoy inventando, esta fuga pues no es fácilmente detectable, pues no existe una manera de hacerlo. Todo esto conlleva eh, a situaciones de imprecisión. Aquí tenemos algunas fotos de distintos clientes de en qué consiste su control basado en regla. Hay un tubito eh, que está comunicado en un vaso comunicante con el tanque, y a través de ese tubito se dibuja una regla longitudinalmente al tubo, y se marca con la regla la altura del líquido o el volumen. En este caso, las figuras que vemos eh, se ha marcado o calculado el volumen que debería tener a una altura determinada. Esa es la situación actual de muchas industrias, más que nada en el agro, bastante, y en acuacultura también. Esa es la situación actual. No existe, por lo tanto, un control riguroso o de precisión del combustible. Estas son instalaciones reales del dispositivo que les comentaba. Estos son tanques reales de combustible de fincas o piscinas de acuacultura. Este es el cabezal de medición. Aquí vemos una instalación ya terminada, donde la sonda ya ha sido introducida en el líquido. La instalación es muy sencilla. Aquí vemos en cambio un tanque de acero inoxidable a la izquierda, probablemente para un líquido eh, más delicado. Aquí a la derecha vemos una instalación en un típico tanque de camaronera, ¿no? Más instalaciones, tanques sometidos a situaciones extremas de salinidad, camaroneras, en este caso específico, en el Golfo.
Sin embargo, el sensor, pues bueno, es de acero inoxidable y a él no le va a pasar absolutamente nada, pero vemos que el tanque, cómo sufren en esas condiciones. Este es el sensor de flujo, también un sensor de acero inoxidable. Y un poco a la pregunta que podría venir adelantándome, ¿cómo se transmite? Nosotros usamos una tecnología, usamos varias, pero la que más nos gusta usar es LoRaWAN, una eh, tecnología de larga distancia y bajo consumo. La gran mayoría de veces el cliente no tiene que montar antenas transmisoras, puesto que al menos en la parte sur, centro, litoral del país, tenemos ya cobertura preexistente, LoRaWAN. En las zonas que indico, esto es en Ecuador, obviamente, pero en otros países también existen coberturas de redes gratuitas como TTN o pagas a un módico precio, si no, el cliente no tiene más que montar una antena, en el peor de los casos, lo cual no es tan grave porque es una tecnología de bajo coste, larga distancia, bajo consumo de batería, lo que nos brinda una gran autonomía. Todas estas soluciones pueden ser montadas con un pequeño panel solar. El dispositivo transmisor que llamo, bueno, ya lo hemos visto en otros webinars, es el Sensor Hub, un dispositivo bastante potente y con un precio bastante razonable, con una interfaz web amigable que nos permite interactuar con LoRaWAN, pero también con otras tecnologías como Wi-Fi o red celular o inclusive satélite para áreas que estén en extremo remotas. Entonces, es la solución ideal en la que estamos basando todas nuestras presentaciones de casos IoT y un poco para ver de qué se trata lo que aparece en las fotos anteriores. Esto es una gráfica real de interfaz de cliente. Vamos a verla brevemente en un momento. ¿Qué es lo que se hace o lo más interesante? Esta es una gráfica de volumen de un tanque. En nuestra interfaz, pues podemos observar ciertos parámetros como la ubicación del tanque para que el cliente se ubique, sus medidas y la curva a lo largo del tiempo de cómo han sido los ingresos y egresos de combustible. Se pueden ver ciertas áreas sombreadas, son áreas donde hubo algún problema de transmisión y se perdieron muestras. Es útil para el cliente saber si esa situación ocurrió. Y se ven unas líneas verticales, que eso es lo que les comentaba, que es lo más importante, son esas líneas verticales. Nosotros tenemos algoritmos de detección con inteligencia artificial de cuando ocurren los ingresos y egresos de combustible. Eso es importante porque el cliente puede estar atento a cuando ocurren estos eventos de manera automática. Es decir, podemos tener alertas por email o por Telegram de cuando ocurren estos eventos. Inmediatamente después de que ocurran, me llega una notificación. Entonces, no es que yo he marcado manualmente los ingresos y egresos, se detectan de manera automática. Entonces, tenemos un algoritmo revisando cuándo ocurrió una variación o un escalón, como le llamamos, y en base a eso determina si fue un ingreso o un egreso y procede a notificarle al cliente cuántos galones ingresaron. El cliente obviamente puede contrastar con el reporte que seguro le llegará después de los operarios y ver qué tan cierto es que ese ingreso o ese egreso se llevó a cabo y preguntar el por qué y tener una gran resolución o una gran granularidad en cuanto a estos ingresos y egresos, que no hayan situaciones que el cliente se entere después o que tenga que estar preguntando, ¿hicieron algún egreso? ¿Hicieron algo en el tanque? ¿Qué pasó? Porque no me cuadra, si estamos consumiendo mucho diésel antes de hora. El cliente tiene una radiografía, básicamente, eh, con este sistema.
Bueno, me adelanté un poco y veíamos, y ya lo mencioné en la diapositiva pasada, pero al momento soportamos email y Telegram para enviar notificaciones a clientes en tiempo real. Telegram puede ser instalado en el teléfono celular, entonces puedo tener una notificación celular y es gratuito. Me han preguntado antes por qué no usamos WhatsApp. Bueno, porque cuesta enviar notificaciones a WhatsApp, entonces el cliente muchas veces prefiere una solución que no le cueste nada. Cuesta, me refiero a que cuesta al mes el envío de mensajes. eh, la empresa que está detrás de esto, Meta, lo cobra eh, por número de mensajes o algo así, no me acuerdo. Pero en todo caso tiene un costo y Telegram es gratuito. Es bastante ligero de correr en el celular y puede también hacer que salten pop-ups para poder ver notificaciones. Bueno, es una solución súper sencilla, pero súper eficaz, súper eficiente, súper valiosa para el cliente que se estresa siempre por su situación de no saber o saber poco del volumen y de la frecuencia y de los despachos. Y de ahí en adelante, pues bueno, soñar un poco. Estos son tipos de cosas que los clientes nos piden, integración con cámaras de seguridad, cada vez que se dispara un evento, que se le adjunte una foto para saber qué estuvo pasando allí. Entonces, retrocediendo un poco, en este evento de ingreso de combustible, pues se envía una foto en caso de que el cliente lo desee, de tal manera que yo pueda ver, pues, dependiendo de dónde está ubicada la cámara, la placa, eh, eh, el momento en que estuvieron realizando el despacho o si se estuvo sacando en canecas, pues ver quién estuvo sacando en canecas a la hora exacta en que fue producido ese egreso de combustible. La segunda parte de mi presentación, la más cortita, es, bueno, enseñarles una interfaz real. Yo puedo hacer zoom a un evento y ver exactamente qué pasó en este momento del día. Y todo esto usualmente va acompañado de, perdón, ok, me tocó iniciar sesión de nuevo, de un dashboard. En este caso, sector acuícola, se monitorean otros parámetros, pero esta T que ven aquí son los tanques, ¿no? Si yo me coloco en la T, pues vuelvo al gráfico que acabamos de ver, donde tengo los eventos que fueron los últimos sucedidos que acabamos de ver también, ¿no? Yo puedo hacer zoom como vimos a lo largo del tiempo, también puedo hacer zoom en el eje Y y ver una situación de el delta de combustible con más exactitud. Si así lo quisiera, puedo resetear el gráfico cuando yo guste. Y bueno, hasta aquí un poco la presentación, guión, demostración. Quedo atento a preguntas. Gracias, Edgar. Augusto Camacaro, buen día, Augusto. Nos pregunta lo siguiente: la comunicación LoRa entre los sensores y el sensor hub, ¿qué protocolo utiliza? ¿Es cableado o inalámbrico? No, a ver, entre la antena LoRaWAN y el sensor hub es inalámbrico, es LoRaWAN, y entre el sensor hub y los sensores es, para ser ya más preciso, probablemente por ahí vaya la pregunta de la persona, es Modbus sobre RS485. No sé si eso responde la pregunta. Bueno, mientras Augusto nos comenta, hay otra pregunta. Estefanía Suquitana nos pregunta: en acuicultura, ¿cómo se mediría en piscinas de larvas? En piscinas de larvas también hay tanques de diésel, probablemente es el combustible que más usen ellos. Ahí no hay tanto situación de bombeo, pero sí hay calderos. Y es exactamente igual la solución. Es decir, se coloca un sensor de nivel y se mide el nivel del tanque. Ese nivel se traduce a un volumen. Eso se hace a través de una fórmula
que depende un poco de la morfología del tanque. Por ejemplo, en cada tanque nosotros dibujamos, no sé si se ve aquí, la orientación del tanque. Puede ser un cilindro de pie, como es el caso de este que estamos viendo. Puede ser un cilindro acostado. Puede ser que sea un cilindro acostado no con sección circular, sino que sea una elipse. Puede ser que sea sección rectangular en pocos casos, no muchos, pero incluso lo hemos visto. Dependiendo de la morfología del tanque, se calcula el volumen y la solución es la misma para un laboratorio de larvas. Justo ayer estuvimos en un laboratorio de larvas y estuvimos revisando un tanque cerca de playas en Ecuador. Perfecto. Para culminar la pregunta que ha hecho Augusto, me dice, ok, es decir, entre sensor hub y los sensores no utilizan LoRa, sino Modbus. Así es, Ok, exactamente. perfecto. El sensor hub va muy cerquita. Déjenme ver incluso si en la presentación tengo una foto. Sí, no sé si se ve en esta foto de la izquierda, se ve que hay una L. Esa es una instalación previa a la colocación del sensor hub. El sensor hub va aquí, en esta parte vertical, y se une al sensor con este cable que en este instante está enrollado. Luego se lo desenrolla y se lo corta un poco para que no quede tan largo, porque no es necesario, y se lo conecta al sensor hub que iría aquí. Entonces, esto es cableado. La comunicación entre el sensor hub propiamente dicho y la antena LoRaWAN, pues ya evidentemente es LoRaWAN, pero la comunicación entre el sensor hub y el sensor es cableada físicamente RS485 y sobre RS485 protocolo Modbus. Perfecto. Al Marlon, usar protocolo Modbus, eh, eh, voy a añadir algo. Existe la ventaja también de que yo puedo hacer daisy chain, es decir, yo con el mismo sensor hub, es decir, con solo un dispositivo, puedo conectar más de un sensor. Es decir, que yo puedo medir el sensor de nivel, tanto como el sensor de flujo. A veces se pone más de un sensor de flujo porque hay bastantes derivaciones del tanque o hay al menos dos o tres y entonces se miden cada una. Entonces, con un solo sensor hub, yo soluciono la situación de transmisión para tres sensores, por ejemplo. Entonces, es muy cómodo y obviamente eso reduce el coste total de la instalación. perfecto. Marlon Enrique nos pregunta, dice, como una prueba de concepto, ¿cuánto costaría el equipo, el proyecto? Y si tengo un departamento de sistemas, ¿se podría implementar un proyecto con desarrollo compartido? Eh, Sí, muchos clientes nos piden acceso a la API, es decir, aparte de los gráficos que nosotros proporcionamos, a veces el cliente quiere consumir la data, principalmente solo de los eventos, pero también se puede consumir la data de todo el gráfico. Nosotros estamos en la capacidad de dar soluciones llave en mano, pero si el cliente no quiere llave en mano y quiere que le proporcionemos los sensores para él instalarlos, porque una parte laboriosa del proyecto es la instalación misma, que usualmente es un lugar remoto y apartado, y hay que hacer algo de trabajo de metalmecánica para instalar el sensor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si el cliente prescinde de eso, no quiere servicios, sino solo el paquete sensor hub más sensor de combustible, probablemente esté todo el paquete de hardware necesario alrededor de algo cercano a los $2,000. Si el cliente quiere, es una referencia nada más, ¿no? Esto puede variar. Si el cliente quiere ya sensores de flujo y quiere varios, ya eso comienza a subir. Pero eso para tener una referencia muy aproximada. Iván Román nos pregunta, ¿es posible consumir la información de los sensores desde MQTT, que es donde imagino se publica, o se tiene que apuntar a otro servidor en la nube que sirve de pasarela para el consumo? No, es posible consumir la MQTT, es buena la pregunta.
excepto los eventos. Los eventos sí hay que consumir un API que, ya siendo un poquito técnico, es REST, eh, para quienes estén habituados a esta terminología, pero los datos de transmisión de, de nivel de combustible se pueden consumir en MQTT. ¿Por qué hago énfasis en nivel de combustible? Porque esa data la van a ver en milímetros. No es lo mismo la data que publicamos a través de REST. A través de REST ya vemos volumen, porque ya ha sido aplicada una fórmula en el medio, pero a través de MQTT sí es posible ver milímetros, o sea, altura de la columna de líquido. Entonces espero que eso haya respondido a la pregunta. La siguiente pregunta dice, buen día, entendería que se puede adaptar la solución de combustible para medir nivel de tanque de producción de larvas u otros cuerpos de agua en procesos de producción acuícola. Sí, 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 en efecto se hace. En tanques es más fácil, tanques de larvas, porque digo más fácil porque nos han pedido también en piscinas y ese es otro tipo de sensor que se coloca por arriba y básicamente ve la altura a la que está el líquido de la piscina. Nos han pedido, por alguna razón, medir nivel de agua en la compuerta de salida de piscinas de camarón. Pero en larvas es una solución muy parecida a la que estamos viendo, bastante parecida. Y sí, se puede, no es al final del día una columna de líquido lo que se va a medir, es la presión al final de la columna de líquido. Augusto nuevamente nos pregunta, ¿la aplicación tiene una arquitectura cliente-servidor? Se puede decir que sí, hay que resaltar una particularidad de LoRaWAN que es diferente, por ejemplo, si yo lo tuviera conectado, que se puede a través de Wi-Fi. En LoRaWAN, cada cada transmisión es un broadcast, ¿ok? Es decir, el dispositivo transmite y su señal puede ser captada por una o más antenas en simultáneo, en el peor caso, por una. El dispositivo, en la mayoría de los casos, no sabe si su señal se envió o no. Quien lo sabe es el servidor, que en la arquitectura LoRaWAN recibe el nombre de Application Server o servidor de aplicación, donde se reciben las muestras y se procesan. Esa particularidad nada más mencionar. Tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que eso consume menos batería, por lo tanto hay más autonomía en caso de que esté con un panel solar, porque no hay retransmisiones, ni tiene que haber una ventana de espera de un ACK o de un acknowledgement, como se dice en telecomunicaciones, o de handshaking, disculpen por los tecnicismos, pero esa particularidad hay que tener presente. Si lo conecto por Wi-Fi, eh, eh, claro, ahí sí puedo recibir notificaciones de muestras eh, bien recibidas y hacer retransmisión. En LoRaWAN no. Lo que en LoRaWAN tenemos, en cambio, la ventaja es de que esa transmisión puede llegar a kilómetros. En Wi-Fi, pues, estamos limitados, en el caso más común, a unos metros. Y pues si ya monto una antena direccional, un pequeño platito, pues ya comienzo a forzar, poner al límite esa distancia y alcanzar lo más que se pueda y a lo mejor con suerte tener un caso de éxito de uno, rara vez 2 kilómetros. Pero se puede, se puede, se puede. En todo caso, bueno, me alejé un poco de la pregunta inicial. A partir de allí sí se puede considerar una arquitectura cliente-servidor, pero tener en cuenta esta particularidad. Al final del día, el protocolo LoRaWAN no monta un protocolo como IP encima. Es LoRaWAN. Y cuando ya llega al servidor o al gateway, por decirlo de algún modo, de la antena, ahí recién ocurre la tarea de traducir este flujo de telecomunicaciones
en datos y montarlos sobre un paquete IP. Pero no es un cliente en sí, si está conectado con LoRaWAN. Bueno, no tenemos más preguntas. Quiero agradecer a todos por haber participado. Creo que abarcamos todas las preguntas que se pusieron. Te agradezco muchísimo, Edgar, por presentar esta solución y te invito a que pienses en ver si hacemos un webinar sobre LoRaWAN, que se ha vuelto repetitivo en los webinars que hemos dado de Ubox, porque es una tecnología que se utiliza mucho en IoT y quizás la gente necesita conocer un poco más al respecto, ¿no? Sí, bueno, de mi parte, puntual, muy específico, y más allá de la tecnología y de que todo funcione y funcione bien, el concepto es bastante simple, ¿no? Medir una columna de líquido y determinar con eso muchas cosas derivadas a partir de ahí, que son realmente lo que significa la utilidad para el cliente, ¿no? Poder ver a lo largo del tiempo todo el comportamiento del combustible de su tanque le da mucha data para poder sacar conclusiones que le sirven para mejorar sus procesos y evitar fugas, robos, eh, que al final son pérdidas eh, bastante importantes con los precios actuales del combustible. Excelente. Y bueno, con esto culminamos. Los esperamos a todos en el próximo webinar y que tengan una buena tarde. Saludos.